Queridos hermanos y amigos, hoy tengo un versículo que considero muy interesante. Un versículo conocido, pero muy pocas veces bien explicado, y tiene cosas que han sido dejadas de lado. Fíjese, el pasaje está en 1 Pedro, primera carta de primera epístola de Pedro, versículo 9, capítulo 2, versículo 9, y dice de esta manera: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Observemos brevemente lo que dice este versículo. Habla desde el principio de ser el pueblo de Dios, elegido por Dios, linaje escogido. ¿Quién es el que escoge? No soy yo, es Dios el que me escoge a mí. Real sacerdocio, gente que sirve a Dios en el plano sacerdotal. Y los sacerdotes en el Antiguo Testamento lo que hacían era presentarse ante Dios por el pueblo. Nación santa, algo especial para el Señor, ha formado una nación con gente de distintos países, distintas épocas, a través de la historia. Pueblo adquirido por Dios. Dicho de otra forma, no somos nuestros, hemos sido comprados, somos posesión de Dios. Eso implica obediencia, pero también encierra protección. Dice, ¿para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esto marca todo lo que es nuestra vida. Elegidos por Dios, consagrados como sacerdotes reales, formando una nación santa, somos pueblo adquirido. Él compró a través de la sangre de Cristo, con un propósito: anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea, no tenemos que hablar de nosotros. El tema nuestro tiene que ser, es Jesús. Es la obra del Calvario. Es lo que Él es como persona, lo que Él es como individuo, lo que demostró ser a través del sacrificio, a través de esa pequeña, corta vida para ser un ser eterno. Todo eso que Él mostró, de eso tenemos que hablar. Anunciar a la gente las virtudes de Él. Pero el aspecto que yo miro acá, comenté todo eso a causa de que lo menciona el pasaje, pero el aspecto que yo miro acá, que está descuidado entre nosotros, es lo que dice ahí la Escritura en cuanto a que somos real sacerdocio. Ya en el Antiguo Testamento, antes de la proclamación de la ley, existía el sacerdocio. El sacerdocio lo ejercía el padre de familia para su familia. El que se comunicaba con Dios por su familia era el padre de familia. Era él que reclamaba la bendición, era él que reclamaba la protección, era él que reclamaba lo que Dios tenía para sí. Ese era su propósito, ese era su trabajo ante Dios. Y es fundamental, porque pensemos bien, antes que nada, ¿a quién vamos a predicar si no es a nuestra familia? Antes que nada, ¿por quién vamos a orar si no es por nuestra familia? Antes que nada, ellos tienen que ser ejemplo, ellos tienen que recibir
porque nuestra familia tiene que ser un ejemplo para los demás. Y eso no siempre es cierto en la mayoría de los hogares. ¿Por qué? Por causa del descuido, por causa del abandono o por causa de la ignorancia. Yo quiero mostrarles algo interesante en esto, y que es Job como sumo sacerdote. En la Biblia cuenta, existe un libro que se llama el libro de Job. Job era un personaje de la antigüedad, un hombre muy especial. Dice la Escritura que Job era incorruptible, era una persona temerosa de Dios, ejemplo para los demás. Sería tan grande la conducta de Job, la vida de Job, que aún Dios mismo dio testimonio ante Satanás de quién era Job. Un hombre admirable, una persona muy especial. Cuando los hijos tenían fiesta, su fiesta de cumpleaños, el día de cada uno se festejaba, los jóvenes invitaban a las hermanas, eran 10 hermanos en total, 7 varones y 3 mujeres. Cuando ellos tenían su cumpleaños, invitaban a las hermanas del cumpleaños. Y dice la Escritura que estaban varios días, era el estilo, la forma, la manera de festejar un cumpleaños. Y Job en su casa hacía sacrificios de animales conforme a la visión de la época, para el perdón de pecados por si sus hijos hubieran blasfemado. No se descuidaba en ese sentido de la vida de sus hijos. Cuidaba en forma especial de que la comunión con Dios no fuera descuidada, sino que se mantuviera de tal manera que por si hubieran pecado, dice la Escritura, él hacía esos sacrificios para Dios. Ahora fíjese una cosa curiosa de Job. Él hace todo eso. Este hombre de Dios se dedica de lleno en su relación con Dios a mantener esa comunión con Dios. Era una persona, como dato accesorio, muy rica. O sea, no tenía necesidad de estar trabajando en la tierra, ni estar cuidando su ganado, porque tenía muchos criados. No solo muchos criados, sino tenía mucho ganado. Pero, fíjese una cosa, generalmente el rico es, no por regla general, pero hay muchos de ellos así, que son totalmente indiferentes a las cosas de Dios. Jesús mismo dijo que a los pobres era predicado el Evangelio. ¿Por qué razón? Porque era más fácil que pasara un camello en el agujero de una aguja, que era una pequeña puerta que había en las paredes de las fortalezas, en las paredes que rodeaban la ciudad, que era más fácil que entrara un camello que pasaba con mucha dificultad, a que entrara un rico en el reino de los cielos. Pero este hombre era especial. Dice que era, como lo describe la Escritura, un hombre recto, temeroso de Dios. Ahora, ¿qué sucedió? Dice así la Escritura: un día se presentaron delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Fíjese, Dios mismo dando testimonio ante el diablo de la clase de creyente que era Job. Algo nunca visto. Dios testificando de la conducta, de la manera de ser de un hombre que vivía acá en la tierra a pesar de tantos problemas, de tantas tentaciones, de su propia naturaleza
que no siempre le llevarías al bien. Dios permite, en base a las preguntas de Satanás, Dios permite que Satanás lo toque. En principio, que le quite su ganado. En un solo día perdió todo el ganado. No solo pierde el ganado, sino que pierde sus criados, vienen solamente algunos para contarle, y lo peor del caso, pierde la vida de todos sus hijos. Y no siendo suficiente esto, dice la Escritura, que él se agarró una enfermedad, lo tomó una enfermedad que tenía que estar rascándose con pedazos de baldosas, pedazos de piedra, por la desesperación que era aquella picazón que le daba en todo el cuerpo, sus llagas. Ahora, uno mira, entonces, ¿dónde está el ejemplo? ¿Qué es lo que pasa? Dios no tiene en cuenta que un hombre sea así como Job, que tenga la conducta, esa conducta intachable que tenía Job. ¿No vale para Dios eso? ¿Acaso no es lo que Dios busca de cada uno de nosotros? Evidentemente que sí. Pero ¿qué es lo que pesa en el momento de la prueba? ¿Por qué suceden cosas esas? ¿Por qué Satanás se ensaña? ¿Por qué Dios permite que se ensañe sobre Job si este hombre tenía una conducta de esa manera? Es curioso, es interesante, porque de principio es difícil de encontrar la respuesta a todo esto. Pero hay una respuesta. Y esta respuesta es fundamental para nosotros hoy. En el capítulo 3, Job empieza en un momento de depresión a maldecir su día. Perezca el día en que yo nací, dice entre otras cosas. Empieza a decir que Dios no tenga en cuenta ese día. ¿Por qué no nació muerto? ¿Por qué no quedó en el vientre de su madre? Y lógicamente, con todo lo que lo pasaba, a pesar de esa conducta especial con Dios, él no podía entender. Él no podía entender qué pasaba. ¿Cuántas veces nosotros no entendemos lo que nos pasa tampoco? O lo que pasa a nuestros hijos. Oramos por ello, pedimos a Dios, pero sin embargo suceden cosas. Le pasan cosas que nos afectan, porque no podemos ser indiferentes al dolor, a los problemas de nuestra familia. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué razón mi conducta no es suficiente para Dios guardar a mi familia? ¿Por qué razón mi conducta no es suficiente para mantenerme sano? Para mantenerme cómodo en una posición económica solvente, o que al menos pueda hacer frente a todos mis gastos. ¿Qué es lo que sucede? Si yo me comporto bien, si yo cumplo con Dios, si yo soy temeroso de Dios, ¿por qué razón me pasan las cosas? Y el hombre, lógicamente, ¿a quién le echa la culpa? A Dios. Cuando al hombre le van bien las cosas, generalmente el individuo medio lo atribuye a su capacidad, a su suerte, a su viveza criolla, podríamos decir. Si las cosas le van mal, el culpable es Dios. Siempre así. No sé por qué Dios no me ayuda. No sé por qué razón las cosas me salen de esa manera. Pero hay una respuesta para el creyente. En el versículo 25 de este capítulo 3, tenemos la respuesta de cuál era la razón al problema de Job. Dice así: el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz, no me aseguré ni estuve reposado. No obstante, me vino turbación. Quiero decir que tenemos que notar lo siguiente. A mí me ha quedado muy claro esto. Tenemos que notar lo siguiente. Nosotros
como sacerdotes, estamos bendiciendo a nuestros hijos, pidiendo la bendición de Dios. Volcamos sobre ellos nuestra fe. Pedimos que Dios los respalde, que Dios les dé todo lo necesario, no tengan falta de ningún bien, que no les falte el trabajo. Y siempre estamos esperando que Dios escuche nuestras oraciones. Esperamos que haya salud en la casa. Esperamos que no haya discordia. Esperamos que los niños sean bien tratados. Que Dios cuide de los niños también. Esa es nuestra oración. Pero no tenemos cuenta de una cosa que se nos pasa por alto. Lo que hacemos sin darnos cuenta no es solamente volcar nuestra fe, sino que también volcamos nuestros temores sobre ellos. El temor que me espantaba me ha venido. ¿Y cuál era el temor de él? Justamente todo lo que le pasó. Querido hermano, amigo, tú que tienes familia, que siempre estás como sacerdote orando por ellos, ten cuidado con los temores que tienes. Se pueden convertir en realidad. Pues el temor, al fin y al cabo, es falta de fe. O es una fe al revés. Es estar creyendo que te va a pasar cosas de las cuales Dios te puede librar. No te olvides que al orar sobre ellos, no solo vuelcas tu fe positiva, sino tu fe negativa también, porque estás esperando que algo malo pase. Tú tienes que cuidarte de todo eso, pedir la ayuda de Dios, que Dios te revele, que Dios te muestre de qué cosas tenés miedo, qué cosas temes que les acontezca a tu familia, qué cosas estás temiendo de que le pueda llegar a pasar a aquellos por quienes tú tienes especial interés, aquellos que amas, tus hijos, tu esposa, la familia, tu descendencia general. Acuérdate que, como en el caso de Job, puedes llegar a volcar sobre ellos no solamente tu fe, sino tu miedo. Examínate, mira qué miedo tienes, ora a Dios, pídele que te ilumine, que el Espíritu Santo te enseñe, te muestre dónde estás fallando en este aspecto y fortalécete en Dios. Busca en la palabra las promesas que te guarden o que te pueden llegar a guardar de eso que hoy es temor. Tu temor tiene que estar fuera. El verdadero amor, dice la Escritura, echa fuera el temor. Pide más amor de Dios, pide más sabiduría de Dios, pide revelación de Dios, que Dios te ayude, te dé gracia para vivir una vida agradable ante el Señor y orar para bendición. Ora para bendición por tu familia. Tú que eres creyente, tú que eres el sacerdote de tu familia, ora para bendecirlo. Echa fuera tus temores. Echa fuera tus temores. Fortalece tu fe y vuélcale sobre todos los que descienden de ti. Tus hijos, nietos, toda tu familia. Todos los que componen esa familia necesitan la bendición de Dios. Porque nosotros, si tenemos el mismo espíritu de Cristo, no queremos que ninguno se pierda. Dios les bendiga y será hasta la próxima.